este, meditación, eh, pareciera que eh, tenemos temas muy fuertes eh, que tienen una repercusión en nuestras vidas, de, de poder analizar factores que nos hacen meditar eh, en, en los resultados que tenemos hoy, cada quien, los resultados de la vida, de la familia, eh, pensando en cómo es que todavía hoy tenemos una red familiar que en esa red familiar hay una serie de situaciones difíciles, cómo comportarnos, cómo conducirnos en todas esas situaciones. La pregunta muchas veces es si pensamos o no en lo que hay. A lo mejor lo único que hacemos es dejar que la vida corra, que la vida siga y que no remediemos nada, no corrijamos nada. El, el factor más importante de nosotros es el saber dónde es que estamos, hacia dónde va a desembocar todo lo que tenemos, lo que hemos hecho. ¿En realidad estaremos bien? ¿Es esto lo que Dios quería de nosotros, lo que Dios demandaba? ¿Es esto lo que tenemos como resultado de 5 años, 10, 20, 30, 40 años de casados? ¿Será esto agradable a Dios lo que tenemos? ¿O vivimos de una manera en el estado, usted sabe, el estado cuando nuestras mentes estaban sin Dios, sin nada que nos llamara la atención? Hay resultados en la vida en los que la gente no encuentra una satisfacción. Hay mucha depresión, hay mucha decepción en la vida, y a medida que vamos caminando se nos hace o la misma vida nos invita a hacer una reflexión, a hacer un alto. ¿Qué he hecho? Hay una escritura en la Biblia que cuando uno lo ve eh, y lo analiza, eh, puede uno tomar conciencia, y es de lo que quiero hablar, de la conciencia dentro de nuestra formación. ¿Qué tanto hemos dejado que nuestra conciencia venga? Eh, y cuando hayamos un, un resultado, bueno, muchas de las cosas, pues si pudiéramos quitarlas, las quitaríamos, si pudiéramos borrarlas, las borraríamos. Pero desgraciadamente ahí están, se marcan en nuestras vidas. Y hay una parte, dice la Biblia: mas la persona que hiciere algo con soberbia, eh, esta soberbia es conciencia, con conciencia. Dice, mas la persona que hiciere algo con conciencia,
Así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Alguien que hace algo a conciencia, ¿ve? Tenemos algo que tiene que inquietarnos. El concepto tradicional de salvación es venir a la iglesia, es oír el mensaje y es irnos a casa y vivir nuestra vida en el nivel que estemos acostumbrados, que querramos o que trabajemos. Esto, les digo, implica mucho, implica más allá de todo, el entrar adentro de nosotros mismos. El entrar en la conciencia es entrar en la persona o en la parte de la persona más profunda que existe. ¿Ve? El alma tiene un canal para fe o para incredulidad, y cualquiera de esas dos cosas va a correr por ese canal. Entonces, en cuanto a la conciencia, tenemos que trabajar y limpiarla. Como les digo, no nos trae nada a beneficio el tener muchos años aquí. El caminar por mucho tiempo no sirve en un momento como un respaldo delante de Dios si nuestra conciencia no está correcta. Dice, cuando Moisés escribió estos libros en el Antiguo Testamento, él analizaba la conducta de la persona. Y en la conducta de la persona dice, mas la persona que hiciere algo con conciencia, algo, no dice específicamente qué, pero encierra todo. Dice, esa tal persona tiene que ser cortada de en medio de su pueblo. Muchas cosas, hermanos, pasan dentro de los hogares, dentro de las familias, que van más allá de nuestra mente, van más allá de nuestras habilidades humanas para corregir, para poner en orden. Pero sí se fijan que se cumple la escritura. Cuando esa escritura se cumple, dice, esa tal persona tiene que ser cortada. Tiene que ser cortada. Y a veces nosotros no la cortamos. Por lo regular nosotros tenemos un desenvolvimiento en el nivel afectivo, en el nivel emocional. Y cuando vemos esto, ¿están hablando aquí afuera? ¿Sí? Dígale por favor que sí. Entonces, lo que tenemos en esto nos envuelve una repercute, está repercutiendo el proceder de todos. Y es algo, hermanos, que acallamos en lo bueno y en lo malo dentro de del círculo familiar, del círculo de pareja, del círculo de relación padre-hijos. Es algo que se acalla por lo regular. Se acalla la conciencia, y cuando la conciencia se acalla, entonces empieza a actuar en otro nivel
el Espíritu en nuestras vidas. Y muchas veces dentro de nuestros hogares tenemos decepciones, tenemos fracasos, tenemos algo que nos lleva a meditar. ¿Por qué mucha gente no vino? ¿Por qué mucha gente que caminó con nosotros, nuestros hijos, nuestras partes, ya sea esposo o esposa, ya no están? ¿Ve? Y entonces la Biblia dice, el que haga algo a conciencia tiene que ser cortado, tiene que ser cortado. Y nosotros hemos dejado que muchas cosas corran, muchas cosas no tengan un efecto en la vida. Muchas veces la palabra de Dios quiere bendecirnos, pero estamos obstaculizando esa bendición. Y por eso podemos vivir 20 años, 30 años, muchos años privados de bendición. Solamente caminamos y como dijo Jacob, ¿verdad? Dijo, mis días han sido pocos y han sido malos. Han sido malos. Y así es la vida de mucha gente en el Evangelio. No ha sido buena. Ha sido, le digo, nada que ver con la salvación, pero no ha sido la satisfacción que provoca el ser salvos, el cambiar de vida, el haber dejado muchas cosas y haber entrado en un mundo nuevo. Se le pierde, se pierde. Entonces, cuando vemos esto, y le digo, a mí me llama la atención estas palabras que está haciendo, dice la persona. Ahora, cuando mete aquí, dice el natural como el extranjero. O sea, todo el pueblo estaba involucrado en tener que conducirse de una manera, mire, hay algo que le digo, me hace pensar, y en la Escritura siempre vamos a encontrar la respuesta a todo lo que nos preguntamos. Y dice, hablando, dice, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Se turbó. O sea, en otras palabras, aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía. Le remordía. Entonces, vemos esto, que tenemos esta, y entonces dice que no se cayó, no dijo nada. Oh, bueno, entonces, tenemos ventanas abiertas. Oh, están hablando arriba. No me descontrolen. Entonces, dice, aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque le había cortado la orilla del manto de Saúl. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Mire, muchas cosas en la vida, hermano, no redarguyen. Vamos viendo cómo el Evangelio, lejos de irnos ablandando el corazón, como dijo el profeta Ezequiel, creo que es el que dice que nos va a cambiar el corazón de carne por el corazón de piedra por un corazón de carne.
lejos de hacer eso, hermano, lo va endureciendo. Lo va endureciendo. Y eso es una señal de una falta de acercamiento al campo espiritual. Al campo espiritual. Entonces la palabra empieza a tomar un papel secundario en nuestras vidas. Y entonces ya no empezamos a conducir nuestras vidas, no empezamos a conducir el hogar, no empezamos a conducir los principios bíblicos dentro de nuestro campo. Y entonces dejamos que los afectos tengan una manifestación clara, y entonces la palabra de Dios empieza a pasar a segundo grado. Y entonces de nada nos sirve oír el evangelio. ¿Cuál es el fin? Si no la vamos a poner por obra. ¿Cuál es el fin? Si no la vamos a traer a manifestación. ¿Ve? Entonces, lo que viene a ser, David tenía a Saúl para quitarle la vida, porque eso era lo que quería hacer Saúl con él. Pero no, él solamente corta la capa, se sale de donde está, ¿ve? Y cuando se sale, él empieza a pensar y dice, era el ungido de Jehová, era el escogido de Jehová. Y yo intenté, yo maquiné, yo traté, fíjese. Y dice que su conciencia no lo dejó tranquilo. Hay muchos factores que están contando en la vida de la gente. Cuando le digo, muchas veces, desgraciadamente, hermanos, tenemos una situación triste. Ahora, cuando el salmista era un hombre muy apegado a los principios bíblicos de su relación con Dios, y él lo escribía, y él, por ejemplo, pone eso, que él sentía que su conciencia lo acusaba en cuanto a haber cortado el manto de Saúl, y eso lo atormentaba, eso ya era una parte que lo hacía incomodar. Y luego él está diciendo en uno de los salmos, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi conciencia. Examíname. Mire, es una invitación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en la relación que está a nuestro lado? Como le decía, en la red familiar tenemos mucha desgracia, tenemos mucha interferencia espiritual. Tenemos de todo índole, tenemos adulterio, tenemos homosexualidad, tenemos lesbianismo, tenemos todo eso con lo que en su momento tenemos que relacionarnos. Tenemos una descomposición a la cual entramos. Estamos metidos en un campo en el cual está tan minado, hermanos, que mantener nuestra relación con Dios se obstruye con cualquiera de estas cosas. Tenemos amistades de toda índole.
yo estoy viendo, a medida que pasa el tiempo, hermano, la gente no se interesa ya en lo espiritual. No se interesa en qué piensa Dios del individuo, como qué piensa la gente de ellos. Están más atemorizados qué piensa la gente a qué piensa Dios. Y cuando David está hablando, dice, escudriñame, dice. Examíname, oh Jehová, y prueba y purifica mi conciencia y mi corazón, dice. Entonces, dice, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos. ¿Dónde están los más íntimos pensamientos? En la conciencia, hermano. Es esa parte. De alguna manera, abierta, secreta, voluntaria, involuntaria, pero tenemos un cerco, hermanos, que nos está privando. Dijo Moisés en Números, si alguien hace algo a conciencia, córtenlo, a conciencia. No dice fulano sí o mangano no, dice cualquiera, el natural como el extranjero. Es una introducción, ¿ve? ¿Hasta dónde? Hasta donde usted sabe que se pueden hacer las cosas. ¿Ve? Cuando el hermano Branham trató con Billy Paul, que era su hijo, hay un punto que le hacen una pregunta al hermano Billy Paul después y le dice, hermano Billy, ¿cómo era su relación entre usted y su padre después de que se separaron? Dijo, bueno, era una relación en la cual a veces me hablaba y me decía, oye Billy, te invito a comer. Dice, y íbamos y comíamos. Dice, pero no me hablaba nada de la Biblia. Él siempre guardaba su línea correcta en cuanto a lo que él sabía que tenía que hacer. Siempre tomaba el lado correcto, dice. No me insistía, oye, arrepiéntete, mira, ven, quita esto, quítalo. No. Porque él sabía que Dios iba a tratar conmigo en un campo donde iba a ser inevitable. Por eso cuando le dice, papá, ora por mí, él le dice, no, ora tú. Ora tú. ¿Ve? Entonces nuestro medio ambiente, hermano, se contamina. Se contamina. La Biblia dice que toda raíz de amargura, que no tengamos nada contra nadie. ¿Ve? Y eso es lo correcto. Usted no tiene que tener amargura contra nadie, ni aborrecer a alguien porque hace o no hace, hizo o no hizo. No, ese es su problema de él. Usted lo que no tiene que hacer es sentarse a comer con alguien que profesando, que conociendo y que a conciencia transgredió y que a conciencia quitó y que a conciencia hizo a un lado a Dios. Usted está en una disyuntiva, en un dilema, porque tiene a su alrededor mucha gente que usted quiere, que usted aprecia, pero que la Biblia tiene valores y tiene principios. Entonces cualquiera que ha hecho algo a conciencia, ya la Biblia no le da a usted una alternativa. Entonces entramos ya dentro del hogar, entramos adentro de esas redes familiares que le digo. Entramos ya a tener que lidiar. Y David era tan sensible que dice, mas el que hiciere algo a conciencia, él sabía que cuando cortó aquella capa, lo había hecho a conciencia. Ahora, no era algo pecaminoso, porque él no quiere tocar físicamente a Saúl. Pero hay una intención, ¿ve?
Algo le decía, acábalo. ¿Ve? Lo tenían en sus manos, sus soldados decían, lo tienes en tus manos. ¿Ve? Ahora, estas cosas, cuando van tomando, si vemos, la palabra siempre a lo que llega primero. Dice que la Biblia, la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Entonces, ¿por qué no se sientan, hermanas? Siéntense. Podemos esperar. Ahorita no tienen que. Entonces, cuando viene un llamado a la conciencia, y le digo yo, porque el hermano habló de todo esto, entró en todo esto, y cuando vemos esto, dice la Escritura, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían de uno en uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Acusados por su conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la parte que por lo regular el enemigo sabe que cauterizando la conciencia, endureciendo la conciencia, ya la persona está a merced de moverse en sentimientos, en afectos, en emociones. Ya la conciencia queda privada. Y cuando la conciencia queda privada, hermano, entonces ya nos movemos por la razón. Ya usamos la razón. Ya no usamos el consejo de Dios. Ya no tenemos el consejo de Dios. Ahora, ¿qué tenemos? Esto nos va llevando, hermano, a un crecimiento, a un carácter. Cuando el hermano Branham habló en 1 Corintios, capítulo 5, verso 13, dice el hermano Branham, este es el problema con las iglesias hoy día. Cuando un hombre entra en el cuerpo de Cristo, o sea, es miembro de la iglesia, se bautiza, ofrenda, diezma, ya está dentro del cuerpo y llega a ser uno de los miembros y comienza a hacer el mal. Comienza a hacer el mal, en lugar de juntarse todos ustedes y hacer la misma cosa, y ustedes, Tabernáculo Branham, hagan eso. Porque mientras ustedes lo estén apoyando, él está debajo de la sangre. Él continúa haciendo la misma cosa una y otra vez, todo el tiempo. Júntense, dice, y entréguenlo al diablo. Esto ya es la Escritura, ya es más fuerte. Ya es algo que nos pone en una disyuntiva. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién se interesa en esto? ¿Quién toma esa fuerza para llevarla a cabo? Es muy difícil, hermano. Es muy difícil. Porque le digo, al cauterizar la conciencia, entonces nuestro movimiento es emocional. ¿Ve? Por eso Dios nunca nos llamó a movernos emocionalmente. Por eso a María, a José, ¿verdad? Le dice, no la vayas a dejar. Porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es.
rápidamente va a la escritura José, y la escritura dice, una virgen concebirá. Y se queda quieto, ¿ve? Cuando María concibe, concibe sin sensaciones. Este es nuestro problema, hermano. Usted vea una relación estrecha, familiarmente hablando, y usted va a encontrar ahí el trabajo emocional, el trabajo sensacional, el trabajo razonable. ¿Ve? Es un punto, hermanos, que nos va estrechando, nos va llamando a una profundidad. Y dice aquí que cuando les llamó ahí, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia. Una conciencia activa siempre está procurando ver qué dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Y esto que está diciendo el profeta, dice, entréguenlo al diablo para la destrucción de la carne y para que su espíritu pueda ser salvo en el día del Señor. Y observe entrar el azote de Dios, observe al diablo apoderarse de él. Eso es un espíritu malo apoderándose de él, ¿ve? Entonces, si yo veo algo mal en mi hermano, y si eso continúa, yo voy a él y hablo con él. Fíjese bien, ¿cuántas veces se habla con la gente, hermano? ¿Cuántas veces? En una plática, en otra, se da el consejo. Muchas veces aconsejamos y dijimos, no haga esto, no haga aquello, quite esto, quite el otro, mire, esto va a traer, va a llevarlo, va a arrastrarlo, ¿ve? Pero la gente nunca tiene esa capacidad. Estaba viendo las fotos, en estos días de hace muchos años. Estaba pensando, en esas fotos estaba varias gente, entre ellos estaba Juanillo, el hijo de la hermana Abelina. Estaba Julián, que está ahorita en la cárcel. ¿Cuántas veces, hermano, se buscó que el enfoque fuera diferente, que se hiciera caso? Y mire a dónde fueron los dos. La desgracia en la que vivió cada uno. Echaron a perder sus familias, echaron a perder sus hijos, y uno hasta echó a perder su libertad. ¿Por qué, hermano? La conciencia es lo que menos trabaja en el pecador. Para principio de cuentas es lo que cauteriza la conciencia, ¿ve? El enemigo. Y cuando lo tomamos viendo una forma, como el apóstol Pablo dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Con toda buena conciencia. Introducir la conciencia al hogar, hermano, introducir la conciencia al matrimonio, introducir la conciencia a el desenvolvimiento familiar, tiene
una importancia y una relevancia porque nos va a llevar a una conducta adecuada, correcta. A acomodar lo espiritual a lo espiritual. El desarrollo, el desenvolvimiento. Una de las causas por las que usted ve que hoy hay una confrontación tremenda en todos los campos de la vida, hay un desasosiego, fue porque pues el espíritu de la edad entró, hermano. El espíritu de la edad es un materialismo desmedido. Entonces nadie está contento con lo que tiene. Hay una insatisfacción. Y eso es contra la Biblia. La Biblia dice, teniendo abrigo y sustento estemos contentos. Pero nadie está contento. Usted no conoce a una persona que teniendo abrigo y sustento esté contenta. No la conoce. ¿Ve? Usted siempre está en la búsqueda de poco, mucho, mediano, pero siempre quiere más. Siempre quiere más. No está contento. ¿Por qué, hermano? Porque es el espíritu de la edad. Ahora ese espíritu de la edad entra al hogar y hay una insatisfacción de un lado para otro. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Empiezan a perder su lugar, cada uno. El hombre empieza a trabajar más y descuida su relación con Dios. La mujer se va a trabajar y descuida su relación familiar con Dios y con la familia, y empieza la descomposición lentamente. ¿A dónde los lleva? A una frustración total, porque nunca alcanzan a tener lo que quieren. Pero bíblicamente dice, teniendo abrigo y sustento. Si usted conoce a alguien, bueno, pues me gustaría sentarme con él y decirle cómo le hizo para que esté contento. No está contenta la gente. Por eso está la discusión, está la confrontación dentro del hogar, los padres con los hijos con los padres, todo, hermano, todo. ¿Ve? Y entonces Pablo está diciendo, yo procuro vivir con una conciencia tranquila. ¿Quién quiere una conciencia tranquila cuando el peligro es que se cauterice? ¿Ve? El problema viene cuando tiene que haber un reconocimiento a todo lo que se ha hecho. Para eso es la conciencia. Para que haya un reconocimiento y decir, yo he hecho, yo hice, perdóname, corregir, cambiar. ¿Ve? ¿Qué es arrepentirse? Es dar un giro de 180 grados en la vida. ¿Verdad? Entonces, eso está hablando. Ahora, ¿qué tenemos? Una profundidad. Ahora, lo que tenemos delante de nosotros, le digo, dejé bueno, acá está. Entonces, ¿qué es lo que hallamos? Ahora, dice, a medida que crecemos, este es un psicólogo, dice, nuestro talento para mentir va también asentándose y se hace mejor. El disimulo se afina, o sea, nos hace más aptos para mentir.
En un estudio, el 92% de los estudiantes universitarios admitieron que habían mentido a una pareja sexual actual o anterior, y los investigadores terminaron preguntándose si el restante 8% no estaría mintiendo. ¿Ve? O sea, alguien puede decir, pues, ponen a 100, 92 dicen, no, pues yo mentí, pero el otro 8%, ¿por qué dicen que no? Por eso él está diciendo, pero ¿quién nos dice que el otro 8% no? Mire, hemos acostumbrado nuestras vidas a la conveniencia. A mí me conviene esto, lo dejo llevar y lo dejo crecer y por ahí me voy porque no me cuesta. ¿Ve? No estamos dispuestos a reparar nuestra conciencia, y le digo, porque tenemos esas redes familiares donde hay para... Usted voltee con la sobrina, con el primo, con el tío, con el primo segundo, con el tío segundo, con aquel, con el otro. Todos tienen problemas. Todos. Unos de una índole, otros de otra. Entonces usted tiene que guardar una conciencia, tiene que guardar un equilibrio, tiene que guardar una estabilidad emocional. Por eso me gustan las palabras del profeta, creo Jeremías o Amós, no lo recuerdo ahorita, cuando dice que un hombre no corrija a otro hombre, porque hace lo mismo. Hace lo mismo. ¿Ve? Entonces, a medida que vamos creciendo, dice, 1 de cada 3 aspirantes a un trabajo miente cuando busca empleo. Una vez contratado, trabajan con jefes que usan por rutina el engaño para maximizar la productividad. Todo es mentira. Ahora, ¿cómo ve la conciencia de esta gente? No tiene conciencia. Los hombres se distinguen por exagerar su capacidad sexual. Pero la investigación muestra que las mentiras de las mujeres en lo tocante a encuentros, ¿ve?, van en un aumento terrible. ¿Ve? Mienten, dice. Ahora, dice, pidieron a un grupo de mujeres que llenaran cuestionarios sobre su comportamiento y sus actitudes, y encontraron las que se conectaban a un detector de mentiras, reportaron haber tenido el doble de mentiras que aquellas que dijeron no tenerlos. ¿Ve? Ahora se les preguntaba, ¿ha tenido alguna falta, alguna falla? Cuando decían que no y las conectaban al detector de mentiras, no era una, eran varias. ¿Ve? Ahora vamos viendo todo esto, hermano. Por eso, cuando se falla de esa manera, tarde o temprano se va a desbaratar cualquier cosa. Se va a desbaratar. Porque ya la Biblia dice, el que haga algo a conciencia, sea natural o extranjero, córtalo, córtalo. Córtalo, ¿ve? Entonces, ¿qué es? Se piensa que el engaño es la norma más que la excepción, ¿ve? Ya es una norma en los negocios. Ahora, hay un lugar común en una cierta parte, en una ciudad, donde está una industria. Ahora,
cuando usted encuentra cualquier publicidad, usted tiene que pensar que no es difícil que estén recurriendo a la mentira para tratar de convencer. Es legendaria la deshonestidad y casi reflexiva. Usted vaya con los políticos, casi el 100% son mentirosos. Ni siquiera los médicos familiares se libran de esto. ¿Ve? El 87% de una encuesta con los médicos, ellos dijeron que aceptaban haber engañado a sus pacientes en ciertas circunstancias, incluyendo mentir a la esposa de un par de pacientes, de un paciente que había contraído una enfermedad sexualmente transmitida en un romance extramarital. ¿Ve? Esto es tremendo, hermano. Por eso cuando la conciencia se cauteriza y eso entra al hogar, ese hogar empieza en un desfiladero. Ya cuando empiezan las mentiras de un lado o de otro, ¿ve? La mentira es clave para el éxito en el combate, ¿ve? Ahora, todas las guerras se basan en el engaño. En verdad es excelente planear un secreto, moverse en forma subrepticia, contrarrestar las intenciones del enemigo y frustrar sus esquemas, de modo que al final del día para obtener el triunfo sin derramar demasiada sangre. Todo esto nos va metiendo, hermano, en un campo. Por eso dijo Pablo, hablando, dice, yo trato de vivir cada día con mi conciencia tranquila. Ahora, dice Pablo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahora está hablando porque es servidor de Dios para tu bien. Está hablando de las autoridades, los magistrados, y dice, no están bien para infundir temor, no están para infundir temor al que hace bien, sino al que hace lo malo. Ahora dice, no solamente vas a temerle por el castigo de la cárcel o algo, sino por tener una buena conciencia, Ahora, ¿qué es poco a poco, hermano? No sé, imagínese evadir un tema, levantar un teléfono y decir, es fulano, no, lo avienta usted. Eso va contra la conciencia. ¿Ve? Eso va contra la conciencia. Ahora, porque dice Pablo, está hablando de su ministerio. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. ¿Ve? De nada tengo mala conciencia, de nada, ¿ve? De nada. Mire, este factor implica mucho, hermano. Una de las cosas que
obstruye nuestro crecimiento espiritual es la conciencia endurecida, echada a perder. Me vino esto, hace días me encontré una persona y esta persona de alguna manera la tratamos hace algunos años y en el trato que había, nos pidió que uno de sus hijos, si se podía ir a Estados Unidos y llegar a Estados Unidos a través de los muchachos de nosotros, de mi esposa y mío, y se hizo el trato y todo y se fue. Pero ese muchacho casado aquí con su hija, pues se fue y nunca volvimos a saber si le fue bien o le fue mal, quién sabe. Bueno, pero nos encontramos a su papá. Y al encontrarnos con su papá, nos saluda y nos dice, ¿cómo está? Oiga, qué bueno, mire, tantos invernos y usted sabe. Pero entra al tema y dice, se acaba de ir otro de mis hijos. Le digo, mire, pues qué bien. Dice, el otro ya se casó allá. Le dije, ¿cómo que se casó allá? Sí, se casó allá, dice, trae una buena muchacha. Es hermana, es de la iglesia, lo trae por buen camino. Dice, la otra que dejó aquí, ahí la tengo en la casa, dice, ahí la tengo, con su niño, su niña, la casa es para ella, dice. ¿Sabe una cosa? Dice, yo, ella dice, a mí que se case las veces que quiere, a mí nomás que me mande para mi hija y para mí. Le digo, ¿y usted qué piensa? Dice, pues mire, anda por buen camino, ni fuma, ni toma, ni nada. Caray. Entonces, yo decía, ¿a dónde está llegando la descomposición mental de la gente? O sea, la conciencia se entorpece completamente. Y cuando se entorpece esa conciencia, hermano, entonces empezamos a tener resultados. Por eso yo les he dicho, no se comprometan con lo que no van a hacer. No hagan cosas que después no cumplan. No vayan más allá de sus compromisos correctos. Porque si a ustedes no les duele el hacer algo incorrecto, la conciencia quiere decir que está bloqueada. Y cuando ustedes no sienten nada, ustedes les da igual una cosa que otra. Entonces, algo está mal, hermanos. Si usted le puede mentir a cualquiera, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, ¿ve? Entonces, hermano, usted puede hacer de su vida un desastre. Y todo se va basando en mentiras. Puede ser que a usted se le olvidó, pero usted tiene que corregir. David dijo, por el solo hecho del manto de Saúl, dice, mi conciencia no me dejaba tranquilo. ¿Ve? Muchas veces, hermano, nuestro caminar en el evangelio es al ahí se va, a la imagen solamente, a la forma, no al fondo. Si usted miente una vez, tiene la capacidad de mentir las veces que usted quiera. Y su conciencia, dijo Pablo, ¿verdad? Hablando él, dice, por esto procuro yo tener siempre una conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Donde menos debe de haber mentira es en el hogar, es en la relación familiar. Es donde menos, hermano.
Si usted permite la mentira, ¿ve? Cuando le dijo Billy, ¿dónde estuviste anoche? Dijo, tú sabes dónde, papá. Dijo, bueno, por ahí, papá. Dijo, ¿quieres que te diga dónde? Dijo, no, papá. ¿Eh? Todo esto, hermano, nos va llevando. Cuando usted fundamenta cualquier cosa en una mentira, usted espere. Quizá no en el corto, ni en el mediano, a lo mejor en el largo plazo. La desgracia, la tragedia. ¿Ve? No hay espiritualidad, hermanos. Y lo peor es que la conciencia no se activa. Usted puede oír un servicio y 20 y 100 y 1000 y la conciencia no despierta. Los motores trabajan en dos bobinas, ¿verdad? Y tienen las bobinas de arranque y las bobinas de trabajo. Y puede ser que la bobina de arranque esté dañada y usted le da la banda y sale, arranca el motor. Pero siempre va a tener que estar haciendo algo extra para lo que no fue creado ese motor. Cuando se queman esas bobinas de arranque, hermano, ya no hay manera. Hay que cambiarlas, embobinar y nuevamente restablecer. Mucha gente camina con las bobinas de trabajo solamente. Solamente trabaja. No tienen un arranque. No tienen una visión de captar el inicio de todas las cosas. Por eso dijo Pablo, todos los días, dice, procuro tener mi conciencia sin remordimiento, delante de Dios y delante de los hombres. Esto es algo, hermano, que nos trae mucha problemática en el hogar. Cuando en el hogar nos mentimos a nosotros mismos, que es el autoengaño. No solo se nos facilita engañar a los demás, sino que también nos gusta engañarnos a nosotros mismos. ¿Ve? Ahora, el autoengaño es cualquier proceso mental de comportamiento cuya función es ocultar información de la propia mente consciente. ¿Ve? Yo puedo estar siendo el más refinado de los mentirosos para mí mismo. Y si yo me miento a mí mismo, yo soy capaz de mentirle a usted. Lo voy a engañar. Una y otra vez lo voy a engañar. Por eso dentro del hogar, la mentira tiene muchas repercusiones. Y yo les digo a cada uno, a los que se suben aquí, a los que están allá, a cualquiera, si ustedes no tienen su palabra para todo, si ustedes no trabajan su conciencia para todo, cuidado, hermano. Si ustedes no son justos en lo que hacen, en lo que dicen, en el comportamiento, si ustedes no tienen un estándar de vida espiritual en el día a día, cuidado, hermano, cuidado. Porque toda transgresión y desobediencia traen
una retribución. Dijo Pablo, yo en muy poco tengo de qué ser acusado, pero no estoy exento, dice, porque el Señor es el que juzga todas las cosas. Entonces, tenemos patrones de conducta que son bíblicos. Si usted hace algo a conciencia, se va a ir, hermano. Va a desbaratar su trabajo, va a desbaratar su matrimonio, va a desbaratar su relación familiar, va a desbaratar todo, porque usted está haciendo una conciencia o un acto a conciencia. Si usted hace eso, hermano, mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Ve? La vida parece ser que nos deja y dice, vive como quieres, pero no. La vida nos va marcando. Vaya aquí a las esquinas, hay un semáforo que nos dice alto, alto. No te pases porque te puede traer consecuencias. Estamos puestos aquí, hermano, no para ser un animador o un espectáculo, un show, no. Fuimos tomados para hablar una verdad que ustedes tienen que repensar una vez que la oyen, ¿verdad? Decir, ¿está bien lo que está diciendo o no está bien? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Está en la palabra o no está? Si no está en la palabra, no la tome, no está obligado. Pero si es bíblico, hermano. A mí me impacta que a David su conciencia le intranquilizara por haber cortado el manto de Saúl. Era solamente para mostrar que había estado en sus manos y que lo había perdonado. Pero su conciencia no lo dejaba tranquilo. Imagínese si mentimos. Imagínese si transgredimos. Imagínese si dañamos a alguien. Imagínese si dañamos a la esposa con mentiras, o al esposo con mentiras, o a los hijos con mentiras. ¿Ve? Vamos a tomar inicio, hermanos. Tomen su lugar. No sé quién va a abrir. Vamos a dar lugar mientras nos dan una introducción musical. Dios los bendiga, Dios los guarde. Una conciencia tranquila dentro del hogar. Eso es lo que estamos llamando. ¿Ve? Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Dios los bendiga.